Hay coyunturas ineludibles, momentos de inflexión existencial en las que la propia vida, operando con una sabiduría trascendental que nuestra perspectiva limitada a menudo malinterpreta y confunde con crueldad o injusticia, ejecuta una acción deliberada, te separa de la manada, te aísla del conjunto. Este aislamiento abrupto y forzoso no debe interpretarse, bajo ninguna circunstancia racional, como un acto punitivo dictado por la mala suerte o un castigo caprichoso del destino, sino como un sofisticado y absolutamente necesario proceso de alquimia formativa. La intención detrás de esta separación es purificar, porque solo y únicamente cuando el estruendo incesante del mundo exterior, la marea de sus demandas constantes, el murmullo incesante de sus opiniones superficiales, la avalancha de sus distracciones efímeras, se acalla y se silencia por completo, se genera la quietud suficiente para que emerja, por fin, la posibilidad de percibir y atender la única resonancia verdaderamente vital y fundamental para tu ser. La voz serena e inconfundible de tu propia conciencia. Te extendemos una cálida y sincera bienvenida a Maestro Estoico, un foro de pensamiento riguroso donde cada frase, cada concepto, está minuciosamente calibrado y diseñado no solo para informar, sino para servir como un espejo honesto, reflejándote la existencia de una fortaleza interna preexistente, un baluarte moral absolutamente inexpugnable, cuya esencia misma garantiza que nadie, bajo ninguna condición externa, puede concederte ni sustraerte jamás. Esta fortaleza es tu capital más valioso y el silencio su gimnasio. Si es tu primera vez en este canal, te pido que me ayudes suscribiéndote, dando like al vídeo, activando la campanita y compartiendo. Existe una trampa mental muy común, la de percibir la soledad como una conclusión, un signo de fracaso o un punto final. Sin embargo, bajo la visión milenaria de la filosofía, la soledad es en realidad el umbral, el auténtico punto de partida hacia la autosuficiencia emocional y la conquista de la genuina libertad del espíritu. El estoicismo, esta tradición filosófica nacida en la antigua Grecia hace más de 2000 años, comprendió esta verdad fundamental con una profundidad que ninguna otra escuela igualó. Su postulado es simple, pero trascendental. El ser humano que aprende a autoabastecerse en lo esencial se convierte en una entidad absolutamente invencible. Marco Aurelio, el emperador romano que dedicó sus horas más privadas a la reflexión filosófica, nos legó en su obra capital, Meditaciones, esta dirección precisa: profundiza en tu interior. En él se halla la fuente del bien, y puede manar sin cesar si cavas constantemente. Esta cita no es un mero adorno literario. Encapsula la esencia de lo que abordaremos, la capacidad de prosperar y avanzar cuando todos los apoyos externos han desaparecido. No se basa en la suerte, el favoritismo del destino o la mera fuerza física. Es ante todo una cuestión de carácter forjado. Implica un compromiso activo con el arte de vivir guiado por la razón pura, en concordancia con nuestra naturaleza humana y, crucialmente, a través del dominio total de nuestras reacciones y emociones. El estoicismo nunca prometió una vida idílica o desprovista de dolor. Su promesa es infinitamente más valiosa, una existencia ricamente dotada de propósito y significado. Un faro que arde incluso en el corazón mismo del sufrimiento. Séneca nos legó una perspectiva invaluable sobre la gratitud. El hombre sabio no se lamenta por lo que le ha sido negado o lo que le falta, sino que se regocija y celebra con plenitud lo que ya tiene en su haber. En el contexto sociocultural actual, esta sabiduría ancestral se ha extraviado peligrosamente. Hemos sido sistemáticamente condicionados a depender de la validación externa, como si fuera oxígeno, buscando la compañía de otros no por una afinidad
o amor sincero, sino impulsados por el miedo paralizante de encontrarnos a solas. Experimentamos un terror instintivo a la introspección profunda, pues en el silencio autoimpuesto de la mente, inevitablemente se manifiestan los miedos, las inseguridades y los fantasmas que hemos evitado mirar a la cara. El estoico, sin embargo, adopta una postura de inquebrantable firmeza. No huye de estos espectros, sino que los observa con atención, los analiza fríamente y los entiende como parte integral de la experiencia humana. Él sabe que cada desafío, cada sentimiento de abandono, cada pérdida dolorosa, es un elemento necesario dentro del proceso más elevado de entrenamiento de su alma. Epicteto, un hombre que experimentó la esclavitud antes de instruir a las élites, declaró con autoridad: «Nadie es verdaderamente libre a menos que haya conquistado el dominio de sí mismo». Cuando el mundo te obliga a la soledad, el mensaje implícito no es un llamado a la derrota o al colapso emocional, sino una exigencia a gobernarte a ti mismo, a discernir con exactitud meridiana qué aspectos de tu realidad están bajo tu influencia y cuáles escapan completamente a ella. De esta necesidad surge el principio angular del estoicismo, la dicotomía del control. Hay un círculo de cosas que dependen enteramente de tu voluntad, tus juicios internos, el despliegue de tus acciones, la calidad de tus decisiones. Y hay un vasto círculo externo que es incontrolable: la opinión de terceros, el pasado irrecuperable, las condiciones meteorológicas, el destino final o la deslealtad. Sufrimos, según Epicteto, no por los eventos externos en sí mismos, sino por el apego a la creencia irreal de cómo deberían haber sido. Al interiorizar y dominar esta distinción crítica, se produce una profunda reestructuración interna. Dejas de malgastar energía vital en luchar fútilmente contra la realidad y de exigir que el mundo te rescate, pues has comprendido la serena verdad de que el universo no te debe ninguna salvación. Empiezas a conducirte con una dignidad inherente, incluso en la ausencia de reconocimiento público, porque la fuente y el valor de tu propósito ya no residen en los ojos que te observan. Marco Aurelio lo articuló con una serenidad casi trascendental. No esperes que el mundo se comporte justamente contigo. Ocúpate tú de ser justo con el mundo. Ahí reside el verdadero secreto de la resiliencia y el progreso personal. No te sientes a esperar ser sostenido. Transfórmate en tu propio sostén incondicional. El pensador moderno Ryan Holiday nos recuerda en su obra El obstáculo es el camino, que cada barrera o impedimento es, en esencia, una oportunidad táctica para ejercer y fortalecer una virtud específica. Esta frase debería ser grabada en lo más profundo de nuestra conciencia, porque cuando la sensación de soledad te inunda, ese vacío no es un castigo vacío, sino un espacio de potencial. Es el espacio crucial para la autorreconstrucción, para la redefinición meditada de tu escala de valores y para la purificación consciente de tus procesos de pensamiento. Así como el calor intenso del fuego elimina las impurezas del oro, la soledad no tiene el poder de destruirte. Su función es más bien la de revelar qué componentes de tu identidad son genuinos y cuáles eran simples reflejos de la aprobación social. Considera el ejemplo de alguien que ha sufrido una pérdida total. Inicialmente experimenta el apagón de su espíritu, pero lentamente descubre lo único que permanece inmutable y fiel: su capacidad de respirar, su facultad de razonar y el poder soberano de su libre albedrío. Este descubrimiento fundamental es el verdadero renacimiento. El cambio duradero,
como señala James Clear en Hábitos Atómicos, no es un suceso espectacular, sino el resultado acumulado de innumerables pequeñas victorias diarias que sumadas generan una fuerza silenciosa e inquebrantable. Esto es estoicismo en acción. La decisión activa de no rendirse a la inercia del dolor, sino de convertir cada nuevo día en una sesión intensiva de entrenamiento para tu carácter. El estoicismo no se limita a ser una teoría aprendida en volúmenes encuadernados. Se asimila y se vive en los silencios prolongados, en el sabor amargo de la derrota, en esas largas madrugadas donde la única compañía es tu sombra y tu conciencia. Es precisamente en estos escenarios de prueba donde el sabio antiguo y el buscador moderno encuentran un punto de unión. Ambos comprenden que la verdadera superación no es una resistencia ciega o por terquedad, sino una comprensión lúcida y precisa de la realidad. Epicteto, sin poder político ni riqueza, poseía algo que nadie podía arrebatarle: la integridad de su mente, y en ese espacio mental forjó el imperio más duradero de todos, el de la serenidad. Séneca lo expresó con una visión perfectamente equilibrada. El hombre más fuerte no es aquel que vence a sus adversarios, sino aquel que se conquista a sí mismo. Por lo tanto, salir adelante en el aislamiento no es una cuestión de obtener compañía, sino de poseer un propósito inquebrantable. Cuando la razón profunda de tu camino es clara, el cómo recorrerlo se revela casi sin esfuerzo. Este propósito fundamental germina cuando logras percibir que todo lo que te acontece, la pérdida, la traición, el silencio, está inherentemente a tu servicio y no diseñado para destruirte. El dolor, así reencuadrado, se transforma en tu más exigente maestro y tú, en su discípulo más diligente y atento. Robin Sharma ofrece una perspectiva moderna. Las etapas de mayor soledad y aislamiento son los laboratorios más fértiles donde nacen las almas verdaderamente grandes. La soledad no debe ser vista como una maldición impuesta, sino como una oportunidad dorada para la transformación personal. Para maximizar este potencial, debes redirigir el foco de tu pregunta. Deja de lamentarte con él: ¿por qué me dejaron solo? Y pregunta con intención: ¿para qué me está sirviendo este periodo? ¿Qué faceta más fuerte de mí está exigiendo manifestarse desde este silencio? Cada vez que la vida te despoja de tu séquito, te está legando algo mucho más significativo: la posibilidad de reconectar con tu esencia más pura. El estoicismo te invita, con urgencia, a desviar tu mirada del exterior y a fijarla en tu interior. La paz, la fuerza y el sentido profundo que buscas frenéticamente afuera ya residen y esperan pacientemente en ti. A veces, la impresión de que el mundo te ha abandonado es simplemente la decisión deliberada de la vida de imponer un silencio absoluto para que finalmente te permitas escucharte. La soledad tiene una reputación inmerecida de debilidad, pero aquel que aprende a marchar solo, aprende a hacerlo con una firmeza y vigor que la dependencia jamás otorga. Al encontrarte sin compañía, la primera reacción es el miedo. Miedo al vacío sonoro, miedo a la incertidumbre del futuro, miedo a no saber quién eres en ausencia de las etiquetas sociales. Es justo en ese campo de batalla mental donde comienza la verdadera instrucción del alma. El estoico no huye de la sensación de miedo, la observa con distancia, la analiza metódicamente y la convierte en una herramienta para la acción racional. Piensa en Marco Aurelio, el ser humano más poderoso y aún así profundamente solitario en su trono. Sus meditaciones eran un diálogo interno riguroso, su práctica más poderosa. Si algo está en tu poder, hazlo. Si no lo está, acéptalo.
Esta máxima se traduce en una de las rutinas estoicas más aplicables. Cada mañana, antes de sucumbir a las distracciones digitales, repite: ¿qué está genuinamente en mi poder hoy? Tal vez no puedas modificar la ausencia de alguien, pero sí puedes elegir activamente no destruirte con pensamientos improductivos. No puedes controlar lo que te hicieron, pero sí puedes elegir la nobleza de tu respuesta. Epicteto recomendaba el examen de conciencia matutino y nocturno, la preparación mental para los retos y la revisión honesta de dónde se sucumbió a la reacción impulsiva. Adopta esta disciplina. Cada amanecer declara con convicción: hoy puedo enfrentar la pérdida, ser criticado o traicionado, pero nada de eso afectará el núcleo inmutable de mi esencia. Al final del día, agradece incluso las pruebas, porque cada dificultad, vista a través del lente estoico, es una lección que te acerca a la fortaleza incondicional. Séneca lo resumió: el fuego prueba la calidad del oro, la adversidad, la del hombre. El estoicismo se revela y se fortalece no en la comodidad, sino cuando la vida nos somete a prueba. Aquí es donde una técnica como la visualización negativa, premeditatio malorum, se vuelve indispensable. Consiste en imaginar, por breves instantes y sin caer en la obsesión, la pérdida de aquello que más valoras, no como un ejercicio de pesimismo, sino como un recordatorio constante de la impermanencia de todo. Esta práctica intensifica la gratitud por lo que tienes y te permite amar sin la atadura del apego temeroso. La gratitud es la memoria del corazón y es estoico dar gracias por la existencia, incluso por el dolor, pues este también es un maestro. La soledad no es un vacío, es una oportunidad de plenitud. La vida no te aísla para castigarte, sino para pulirte como un diamante. La auténtica libertad llega, como sugiere Mark Manson, cuando aceptas la falta de control sobre casi todo, y a pesar de ello, eliges actuar con virtud. Este es el sello del estoico: obrar bien sin depender de la mirada ajena. Detente, respira y contabiliza todo lo que has superado. Eso es estoicismo en estado puro. La soledad se transforma de adversaria a aliada, convirtiéndose en el gimnasio de tu espíritu. Cada instante que pasas contigo mismo es un entrenamiento, de la mente para la autonomía, del corazón para no mendigar afecto y de la voluntad para no doblegarse. Con el tiempo, descubrirás que no necesitas la presencia de nadie para sentirte completo, pues la única compañía vital, la que es eterna, eres tú mismo. Epicteto afirmó: las circunstancias no moldean al hombre, sino que simplemente revelan quién es en realidad. Tu fuerza no proviene de los aplausos, sino del silencio de la superación. Tu paz no depende de tu entorno, sino de la persona que eliges ser en tu privacidad. La soledad no es un abismo. Es el espejo final donde puedes observar tu verdadero rostro sin el disfraz de las máscaras sociales. Séneca nos guió: cuando un hombre carece de modelos a quienes admirar, debe empezar a construir el respeto hacia sí mismo. Este es el objetivo supremo del alma: ser digno de tu propia estima incondicional. El estoico no huye del sufrimiento, lo acoge con discernimiento. Entiende que el dolor es el agente de forja del carácter. Marco Aurelio invitó al amor fati, el amor al destino, la aceptación gozosa y radical de la vida con todas sus imperfecciones. Al amar lo que te ha tocado vivir, incluso lo que te aísla, te vuelves inquebrantable. Tu tarea no es esperar un rescate, es regresar a ti, a esa parte invencible que el abandono jamás podrá doblegar. El estoico no pide que la vida sea fácil. Pide tener el carácter y la templanza para vivirla de cualquier manera que se presente. Cuando logras esta firmeza, descubres una verdad poderosa. Ya no estás solo, porque todo el universo está contigo
cuando eliges vivir con virtud y propósito. Levántate, respira, agradece. Todo lo perdido fue el costo necesario para que te encontraras. Pinta tu alma con la paleta de la fortaleza y el amor propio. Haz de ese silencio un templo y de tus heridas una enseñanza. Cuando alguien te pregunte cómo lograste salir adelante, sonríe y revela la verdad. Cuando nadie estuvo para sostenerme, aprendí finalmente a sostenerme yo. El poder más grande no es cambiar el mundo, sino transformar tu mente. La soledad no te destruye, te revela tu potencial ilimitado. Gracias por ver el video. Compartan para que estas enseñanzas lleguen a todos.